El traductor desapareció en el momento crucial y el conserje salvó la negociación de la millonaria. En una mañana que parecía tranquila en la Ciudad de México, la millonaria estaba a punto de cerrar la negociación más importante de los próximos meses. Todo estaba calculado al detalle dentro del salón elegante del hotel, con vitrales antiguos iluminando la mesa de conferencias y el aroma del café subiendo desde el lobby. Pero justo en el momento decisivo, cuando los inversionistas extranjeros esperaban la primera palabra traducida, el traductor simplemente desapareció. No había explicación, no había aviso, solo un silencio que podía destruir años de preparacao. Lo que nadie imaginaba era que la única persona capaz de salvar la reunión sería el conserje del hotel, un hombre que la millonaria jamás había visto como alguien esencial en su vida. Antes de continuar con esta historia, deja tu me gusta, comenta desde donde estás viendo este video y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. A partir de este instante, la millonaria es obligada a enfrentar su mayor miedo, depender de alguien más. El conserje, que había aprendido idiomas por su cuenta mientras trabajaba en silencio, se convierte en la única esperanza para rescatar la negociación. La tensión en la sala aumenta, los inversionistas intercambian miradas dudosas y la protagonista, acostumbrada a controlar todo a la perfección, siente como el suelo se mueve bajo sus pies. En un país donde la cultura, la palabra y el trato humano importan más que cualquier documento, cada decisión que tome definirá su futuro. Y lo que comienza como un imprevisto se transforma en una cadena de giros inesperados, secretos revelados, aprendizajes dolorosos y alianzas que nadie hubiera imaginado. Durante 6 meses, la millonaria enfrentará obstáculos, conflictos internos y desafíos que la obligarán a cambiar, mientras el conserje, paso a paso, demuestra que incluso las personas más discretas pueden transformar un destino entero. La mañana amaneció clara en la Ciudad de México, con un cielo azul pálido que anunciaba un día de decisiones importantes. En el corazón del centro histórico, el hotel más elegante de la zona abrió sus puertas a un desfile de trajes formales, carpetas de documentos y miradas ansiosas. Dentro, el aroma a pan dulce recién horneado se mezclaba con el café fuerte que subía desde la cafetería del lobby. Era un día crucial, y todos lo sabían. La millonaria había llegado antes que todos, como siempre hacía. Su puntualidad era casi legendaria, una de las características que la habían llevado a destacar en un mundo donde la disciplina y el control eran obligatorios. Caminó por el lobby con paso firme, ignorando el murmullo de empleados y huéspedes, aunque cada uno de ellos la reconocía por su porte elegante y la seguridad con la que se movía. Traía consigo su portafolio de cuero y esa expresión seria que muchas personas confundían con frialdad, cuando en realidad ocultaba una mezcla constante de tensión y autoconfianza. Había trabajado durante meses para cerrar esa negociación. Sabía que los inversionistas extranjeros no viajaban con facilidad y que cada minuto de su tiempo significaba cifras enormes. Ese día, todo debía salir perfecto. Y ella estaba convencida de que así sería. O al menos, eso intentaba repetirse mientras subía por los mármoles del lobby hacia el salón de conferencias del segundo piso. Adentro, las mesas estaban colocadas con precisión. Los inversionistas ya revisaban documentos, murmurando entre ellos en un idioma que la millonaria no dominaba por completo. Por eso había contratado a un traductor profesional, uno de los mejores disponibles. Un hombre serio, responsable y siempre muy directo en sus comunicaciones. Pero esa mañana, había algo extraño. Él no estaba sentado en la silla que le correspondía. Ella lo notó de inmediato. Sus ojos recorrieron el salón con rapidez. Nada. Ni rastro del traductor. Solo la silla vacía, la carpeta cerrada y un silencio incómodo que comenzó a formarse cuando los inversionistas también se percataron de que faltaba alguien esencial. La millonaria sintió una punzada en el estómago, un presentimiento que no supo explicar. Caminó hacia su asistente, quien revisaba nervioso su tableta. Le preguntó por el traductor con voz baja, medida. El asistente respondió que debería haber llegado hacía 15 minutos. Habían intentado llamarlo, pero su teléfono mandaba directo a buzón. Ella apretó los labios, contuvo la respiración unos segundos y trató de no perder la compostura. Sabía que la puntualidad era una de las bases de su imagen profesional. Cualquier señal de improvisación podía arruinarlo todo. Los inversionistas comenzaron a hablar más fuerte, mirándose entre ellos, cruzando brazos, revisando relojes. Uno de ellos hizo un comentario que la millonaria no entendió de inmediato, pero reconoció el tono, impaciencia. Ese tono que tantas veces había escuchado en reuniones con empresarios que no toleraban retrasos. Ella respiró hondo, tratando de mantener el control. Salió al pasillo con pasos firmes, aunque por dentro sentía que algo se desmoronaba.
Intentó llamar nuevamente. Buzón. Intentó enviar un mensaje. Sem respuesta. El silencio del teléfono la hizo recordar su antiguo conflicto interno, su incapacidad para confiar. Todo siempre dependía de su propio esfuerzo y planificación. Cuando algo escapaba de su control, su mente empezaba a imaginar todas las maneras en las que la situación podría arruinarse. Y esa era una de ellas. Mientras pensaba en soluciones, alguien pasó cerca de ella empujando un carrito de limpieza. Era el conserje del hotel, un hombre que había visto varias veces pero a quien nunca había prestado verdadera atención. Él bajó la mirada con respeto cuando la vio, pero al escuchar parte de la conversación del asistente, se detuvo sin querer. La millonaria notó el movimiento, pero no dijo nada. Estaba demasiado ocupada intentando encontrar un sustituto. El problema es que nadie disponible tenía el nivel técnico necesario. El traductor había trabajado con ella antes, conocía los términos financieros, los detalles del proyecto, la sensibilidad cultural entre las partes. No era fácil reemplazarlo. Su asistente, nervioso, sugirió atrasar la reunión. La millonaria negó inmediatamente. Retrasar era mostrar debilidad. Los inversionistas podrían interpretar eso como falta de profesionalismo, peor, como un riesgo para la estabilidad del proyecto. No, la reunión debía continuar. Aunque no supiera cómo. El conserje, aún sin querer interrumpir, dio un paso tímido hacia ella y dijo que quizá podría ayudar. Su voz fue tan suave que la millonaria pensó que había imaginado. Le pidió que repitiera. Él respiró hondo y explicó que hablaba el idioma de los inversionistas desde hacía años, que lo había aprendido por su cuenta mientras trabajaba en el hotel. Lo usaba para ayudar a turistas, para resolver malentendidos, incluso para leer revistas en ese idioma en sus ratos libres. No era un experto financiero, pero podía comunicarse correctamente. La millonaria lo miró como si acabara de escuchar algo imposible. Era un riesgo enorme. Ella no confiaba fácilmente en nadie, mucho menos en un desconocido sin credenciales. Pero el tiempo corría, y los inversionistas comenzaban a ponerse de pie, listos para abandonar el salón. En su interior, algo se quebró. La sensación de perder el control se mezcló con el peso de los últimos 6 meses de preparación. Todo ese esfuerzo no podía perderse por una ausencia inesperada. Y fue en ese instante, ese pequeño espacio de vulnerabilidad, donde tomó una decisión que jamás hubiera imaginado. Aceptó la ayuda del conserje. Entraron al salón. Todos giraron a verlos, sorprendidos. El conserje tragó saliva, sintiendo la presión del ambiente, pero mantuvo la postura. Cada paso que daba resonaba sobre el mármol como una afirmación silenciosa de que estaba dispuesto a intentarlo. La millonaria explicó la situación en español y él, con voz firme, tradujo cada palabra. Al principio, hubo dudas. Uno de los inversionistas frunció el ceño, preguntando algo en tono crítico. El conserje respondió con respeto, sin perder la calma. La traducción fue clara, precisa. La millonaria observó cómo las expresiones en la mesa comenzaban a suavizarse. El ambiente seguía tenso, pero ya no al borde del colapso. Ella continuó con la presentación. Documentos, cifras, proyecciones. El conserje la seguía con una concentración absoluta, pronunciando cada frase con cuidado. La millonaria notó algo inesperado. Él no solo traducía, sino que transmitía el sentido humano detrás de sus palabras, ese toque cultural que en México es tan importante. Hablaba con calidez, con una educación cuidadosa que hacía que los inversionistas se sintieran respetados. En cierto momento, uno de ellos preguntó sobre la relación que tendrían con las comunidades locales. La millonaria dudó un segundo, pensando en cómo abordar el tema. El conserje intervino, mencionando la importancia que muchas regiones mexicanas daban a las tradiciones, a la participación comunitaria, a los acuerdos hechos con respeto mutuo. Sus palabras no solo transmitieron información, sino esencia. Los inversionistas parecieron comprender mejor lo que implicaba trabajar en México. Esa intervención salvó la tensión del momento. El asistente, que observaba desde una esquina, sintió una mezcla de relieve y celos. Nunca había visto a su jefa depender tanto de alguien más. La reunión se extendió por más de 2 horas. La millonaria sintió el cansancio acumulado, pero también algo parecido a alivio. Cada vez que el conserje terminaba una traducción, ella sentía que recuperaba un poco del control que había perdido al inicio. Su mirada se suavizó apenas, aunque su postura seguía impecable. Al final de la reunión, los inversionistas no solo aceptaron continuar con el proyecto, sino que felicitaron al conserje por su desempeño.
Sus palabras resonaron como un reconocimiento que él jamás había imaginado recibir. La millonaria, aunque nunca mostraba emociones frente a socios o empleados, sintió algo que no experimentaba hace mucho: gratitud. Cuando todos se retiraron, ella se quedó unos segundos en silencio, observando el salón vacío. El eco lejano de los pasos se mezclaba con el olor tenue de las jacarandas que entraba por las ventanas. El conserje se acercó con respeto y le dijo que esperaba haber ayudado. Ella, por primera vez en mucho tiempo, sonrió con sinceridad. La millonaria entendió algo importante: su mundo estaba por cambiar, y la persona que había desencadenado ese cambio no era alguien poderoso, ni rico, ni influyente. Era un hombre humilde, dedicado y con un talento escondido que nadie había notado. Y ese fue apenas el comienzo. La tarde cayó lentamente sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de un naranja intenso que se reflejaba en las ventanas del hotel. La millonaria salió al balcón del salón de conferencias después de que los inversionistas se retiraron. Necesitaba unos minutos de silencio. El aire fresco le rozó el rostro y por primera vez en semanas se permitió respirar sin sentir el peso del mundo sobre los hombros. Sabía que no todo estaba resuelto, pero también sabía que había pasado algo importante. Algo que cambiaría el rumbo de los siguientes meses. El conserje, aún con el uniforme impecable, esperaba a una distancia prudente. No quería interrumpirla. Aunque seguía con el corazón acelerado, siendo consciente de que acababa de hacer algo que no estaba en su descripción laboral, se mantenía de pie con una calma sorprendente. Su humildad era evidente en cada gesto. La millonaria lo observó por un instante, reconociendo que ese hombre había salvado la negociación en un momento crítico, sin pedir nada a cambio. Ella se acercó y le agradeció nuevamente. Su voz era firme, pero esta vez tenía una suavidad que raramente mostraba. Él inclinó ligeramente la cabeza, sin saber muy bien qué hacer con tanto reconocimiento. No estaba acostumbrado a recibir elogios, menos aún de alguien tan importante. Lo que él no sabía era que la millonaria aún tenía una tormenta interna. Su perfeccionismo la hacía cuestionarse cómo había llegado a depender de un completo desconocido. Y aunque había funcionado, su mente seguía atormentada por la idea de haber perdido el control. Decidió regresar a su oficina privada dentro del hotel para revisar los documentos una vez más. El asistente la siguió en silencio, evitando mirarla directamente. Estaba tenso. Había sentido que su posición se tambaleaba cuando el conserje intervino, y aunque sabía que la millonaria había tomado la decisión correcta, no podía evitar sentir una punzada de celos. Él siempre había sido el puente entre ella y cualquier problema externo. Pero hoy, alguien más había sido la solución. Dentro de la oficina, la millonaria abrió su laptop, revisó notas, reordenó documentos. Pero su mente seguía regresando al mismo punto: la habilidad del conserje. No era común que alguien de su posición hablara un idioma extranjero con tanta fluidez sin haber estudiado formalmente. Tampoco era común que mantuviera la calma frente a inversionistas exigentes. Había algo más ahí, algo que quería entender. Mientras trabajaba, un mensaje entró al celular del asistente. Eran los inversionistas confirmando una nueva reunión para dentro de 2 semanas. Querían revisar detalles finales y visitar los terrenos donde se llevaría a cabo el proyecto. La millonaria asintió. Eso significaba que todavía quedaba mucho por hacer y que cada movimiento debía ser meticuloso. Cuando salió de la oficina para dirigirse a el elevador, vio al conserje nuevamente. Estaba organizando unos carritos de limpieza cerca del pasillo central. Él la miró apenas un segundo, luego siguió trabajando. Ella sintió un impulso extraño, una necesidad de agradecerle una vez más. Caminó hacia él y le preguntó cómo había aprendido el idioma. El conserje sonrió tímidamente y explicó que de niño había convivido con turistas extranjeros en su colonia, que siempre le había fascinado escuchar otras formas de hablar. Con el tiempo, comenzó a estudiar por su cuenta usando libros donados, videos, conversaciones con huéspedes y cualquier oportunidad que tuviera. La millonaria se sorprendió con la historia. No estaba acostumbrada a escuchar relatos tan personales. Ella siempre había vivido en círculos formales, donde las conversaciones eran calculadas y superficiales. Aquella honestidad simple la desconcertó. Le agradeció nuevamente y regresó a el elevador. Mientras las puertas se cerraban, tuvo un pensamiento inesperado. Ese hombre era más talentoso que muchos profesionales que había contratado. Pasaron 3 días desde aquel evento. La noticia sobre la negociación exitosa comenzó a circular discretamente entre algunos empresarios. La millonaria recibió mensajes de felicitación, aunque no habló del incidente del traductor con nadie. No quería admitir que había enfrentado un riesgo tan grande.
En su mundo, mostrar debilidad podía abrir puertas peligrosas. Aún así, algo en su interior comenzaba a cambiar. El hotel seguía siendo su base temporal, ya que quería mantenerse cerca de los inversionistas que aún estaban en la ciudad. El conserje trabajaba en sus rutinas habituales, aunque ahora los empleados del hotel lo miraban distinto. Había rumores sobre su participación en la reunión. Nada claro, nada confirmado, pero suficiente para despertar curiosidad. A él no le importaba demasiado. Solo quería seguir haciendo su trabajo y mantener la serenidad. En una mañana ajetreada, mientras la millonaria revisaba documentos en la cafetería del hotel, escuchó un comentario en una mesa cercana sobre la dificultad de conseguir traductores especializados en la ciudad para proyectos financieros. Eso la hizo recordar a su traductor desaparecido. Su asistente había investigado discretamente. Aparentemente, un problema personal había surgido esa mañana. No era grave, pero sí inesperado. La millonaria suspiró. No le gustaban las coincidencias, pero esa era inevitable. Y aunque el acontecimiento era extraño, decidió no darle más vueltas. Sin embargo, un nuevo problema surgió. Los inversionistas querían una presentación cultural más profunda sobre las zonas donde planeaban invertir. Algo que mostrara no solo números, sino comprensión genuina del entorno local. Eso requería a alguien que conociera tanto el idioma extranjero como las costumbres mexicanas de manera auténtica. El asistente propuso contratar a otro profesional. Pero la millonaria recordó la calma y naturalidad del conserje al hablar sobre tradiciones mexicanas durante la reunión. Él había mencionado el valor de las comunidades, las festividades regionales, la importancia de los acuerdos personales. Era evidente que tenía algo que los profesionales a menudo no tenían, experiencia real. Ese día, la millonaria lo buscó. Lo encontró en un pasillo recogiendo unas flores que habían caído de un arreglo del lobby. Él se sorprendió al verla, no esperando que alguien tan importante se detuviera para hablar con él. Ella le preguntó si estaría dispuesto a apoyarla nuevamente en las próximas semanas, no como traductor oficial, sino como asesor cultural temporal. Él se quedó sin palabras. Nunca había imaginado una oportunidad así. Pero aceptó con humildad, dejando claro que haría su mejor esfuerzo. A partir de ese momento, comenzaron a trabajar juntos. La millonaria lo llevaba a reuniones informales, recorridos por las instalaciones y visitas a zonas potenciales del proyecto. En cada ocasión, él aportaba observaciones valiosas, detalles sobre tradiciones locales, percepciones culturales que podrían fortalecer la relación con los inversionistas, recomendaciones sobre formas de comunicación más adecuadas. Ella se sorprendía una y otra vez. Notaba que él comprendía a las personas de una manera que ella había olvidado. Su perfeccionismo la había llevado a confiar más en números que en gestos humanos. Pero el conserje le recordaba que los proyectos en México no se construían solo con estrategias, también se construían con confianza, respeto y sensibilidad cultural. Los inversionistas comenzaron a sentir esa diferencia. En cada reunión, el ambiente era más cordial. Las preguntas fluían con más naturalidad. Y aunque la millonaria seguía siendo la líder absoluta del proyecto, ahora contaba con un apoyo inesperado. Sin embargo, ese avance trajo consecuencias. El asistente, cada vez más inquieto, comenzó a sentir que su posición estaba siendo desplazada. A veces observaba desde lejos cómo la millonaria consultaba al conserje con una atención que rara vez tenía con él. Eso generó tensión y una nueva subtrama, su inseguridad. No era un antagonista malintencionado, pero sus emociones comenzarían a influir en decisiones importantes. Una tarde, mientras la millonaria preparaba una presentación crucial, el asistente cometió un error al organizar unos documentos. Ella lo corrigió con calma, pero lo tomó como una confirmación de que estaba perdiendo espacio. Esa inseguridad sería un obstáculo más adelante. Durante esas semanas, el ambiente en la ciudad también cambiaba. Las jacarandas florecían en tonos morados, llenando el aire de un aroma dulce y colores que daban vida a cada calle. La millonaria, acostumbrada a la rigidez de oficinas y reuniones, comenzó a percibir esos detalles sensoriales. Cada cambio de estación le recordaba que la vida no era solo trabajo. El conserje, en su sencillez, había despertado algo que ella había olvidado, la capacidad de observar y sentir. En uno de sus recorridos, pasaron por un mercado tradicional. El olor a tortillas recién hechas, el sonido de los vendedores, las risas, la música local. El conserje le explicó la importancia de esos lugares en la cultura mexicana. Ella escuchó con atención, por primera vez conectando con su país más allá de oficinas lujosas y cifras millonarias.
Comenzó a admirar la manera en que él veía el mundo. Y aunque no lo admitía, se sentía cómoda cerca de él. No porque dependiera de su ayuda, sino porque su presencia le recordaba una parte de sí misma que había dejado dormida. Un día, mientras revisaban un informe, él notó que ella tenía las manos tensas. Le preguntó si estaba bien. La millonaria parpadeó, sorprendida. Nadie solía preguntarle cómo se sentía. Nadie. Lo miró por unos segundos, sin saber qué responder. Finalmente dijo que estaba cansada, algo que jamás habría admitido frente a alguien más. Él simplemente asintió, sin juzgar, sin dar consejos innecesarios. Esa pequeña muestra de vulnerabilidad marcaría una de las transformaciones más significativas de la historia. En el cierre del segundo mes, la millonaria revisó los avances del proyecto y se dio cuenta de algo. El éxito que estaban construyendo no venía solo de su disciplina y planificación. Venía también de la humanidad, sensibilidad y talento inesperado del conserje. Y por primera vez en mucho tiempo, eso la hizo sonreír. La mañana siguiente amaneció con un cielo nublado sobre la Ciudad de México, presagiando un día incierto. La millonaria despertó antes del amanecer, incapaz de conciliar el sueño después de todo lo que había vivido el día anterior. Su mente seguía repasando el momento en que el conserje había intervenido en la suite del hotel. No podía dejar de pensar en su voz temblorosa, en el acento que tantos malentendidos había provocado, y sin embargo, también en la determinación que había visto en sus ojos al defender aquello que él creía correcto. Era una mezcla desconcertante de torpeza y valentía que la había marcado más de lo que ella habría querido admitir. Mientras el aroma del café recién hecho llenaba su elegante ático en Polanco, la millonaria abrió su tablet para revisar los contratos pendientes. Pero antes de que pudiera siquiera concentrarse, recibió una serie de mensajes insistentes de su equipo. La noticia de la confusión del día anterior se había extendido más rápido de lo normal. No había escándalo, pero sí preocupación. La empresa con la que negociaba exigía una prueba de responsabilidad inmediata. Querían una presentación detallada del proyecto que estaban construyendo juntos en Guadalajara y necesitaban que ella viajara lo antes posible para aclarar ciertos puntos que, según ellos, el traductor había dejado confusos antes de desaparecer repentinamente. El corazón de la millonaria se aceleró. Era la oportunidad perfecta para demostrar su profesionalismo, pero también sabía que el viaje podía tornarse complicado sin un intérprete de confianza. A estas alturas, cualquier malentendido cultural o lingüístico podría arruinar semanas de trabajo. Tomó un sorbo de café y suspiró. Recordó la propuesta absurda que el conserje había mencionado la noche anterior, cuando la acompañó hasta la entrada del ático para entregarle unos documentos que ella había olvidado en la oficina. Él, tímido como siempre, le había dicho que si necesitaba ayuda con los extranjeros, podía intentar apoyarla. Claramente no hablaba el idioma, pero tenía una intuición sorprendente para entender intenciones. Era como si leyera gestos más que palabras. En ese momento, una idea descabellada comenzó a tomar forma en su cabeza, pero la descartó rápidamente. No podía llevar a un conserje a una reunión de negocios internacional. Sería ridículo. No tenía ninguna formación profesional para ello y podía ser aún más problemático. Sin embargo, mientras más pensaba en la situación, más evidente se volvía que no tenía otra opción inmediata. Su traductor oficial seguía desaparecido sin dar señales de vida. Su empresa no tenía otro profesional disponible de última hora. El viaje estaba programado para dentro de 48 horas y cualquier retraso podría costarle el negocio, así como dañar su imagen de líder impecable y autosuficiente. Pero había otro problema. Su conflicto interno continuaba creciendo. La millonaria siempre había sido reconocida por su autosuficiencia. Desde muy joven había luchado para demostrar su valor sin depender de nadie. Había lidiado con múltiples obstáculos y siempre había mantenido el control. Pero ahora, el destino parecía obligarla a necesitar apoyo, incluso de alguien que estaba muy lejos del mundo empresarial. Esa sola idea la inquietaba profundamente. Mientras contemplaba esa contradicción interna, recibió una llamada de su asistente. Le informó que los inversionistas en Guadalajara querían tener una cena previo al encuentro formal, una tradición local para medir la confianza entre socios. Era un ritual cultural que ella conocía bien. En México, las relaciones personales tenían tanto peso como los documentos firmados. La comida, el ambiente, las conversaciones casuales, todo formaba parte de la negociación real. Perder esa cena significaba perder credibilidad. Así que tenía que estar allí. Y tenía que llegar preparada. Tomó su bolso y salió rápidamente del ático. Había decidido confrontar la situación personalmente.
Bajó por el elevador panorámico y se dirigió al lobby, donde imaginaba que encontraría al conserje, que siempre comenzaba su turno muy temprano. Al abrirse las puertas del elevador, lo vio justo donde esperaba. Estaba inclinado, limpiando cuidadosamente una escultura de mármol. A pesar del trabajo físico, siempre mantenía una postura respetuosa, casi ceremoniosa. Ella se acercó y él se incorporó de inmediato, sorprendido. «Buenos días», dijo la millonaria con una voz firme, aunque internamente dudaba. «Buenos días, señora», respondió él, nervioso como siempre cuando hablaba con ella. Ella tragó saliva. Necesitaba elegir muy bien sus palabras. «Tengo una situación complicada», dijo, «y necesito hablar contigo en privado». Él abrió los ojos en señal de alarma, como si temiera haber hecho algo indebido. Pero la siguió sin protestar hacia una pequeña sala de descanso para el personal. La millonaria se sentó, respiró profundo y explicó la situación completa: la desaparición del traductor, la urgencia del viaje a Guadalajara, la necesidad cultural de asistir a la cena, y la importancia de no cometer errores en los gestos sociales que acompañaban las negociaciones. Cuando terminó, él permaneció en silencio por unos instantes. Luego, con una timidez incómoda, respondió: «Yo no hablo el idioma de ellos, señora. Y tampoco sé mucho de negocios. No quiero causarle un problema». Ella esperaba esa reacción, pero también sabía que había algo especial en él. Había demostrado una capacidad sorprendente para calmar situaciones tensas. Tenía una forma de leer a las personas que era casi un talento natural. «No necesito que hables por mí», dijo ella. «Necesito que observes. Necesito que me digas cuando algo está mal, incluso si no entiendes las palabras. Lo que hiciste ayer, evitaste un desastre. Y ahora necesito ese mismo instinto». Él bajó la mirada, pensando profundamente. Era evidente que su motivación interna seguía siendo ayudar a los demás. No aspiraba a nada para sí mismo, solo quería ser útil. Finalmente, levantó la vista y dijo: «Si usted cree que puedo ayudar, entonces lo haré». La millonaria sintió un alivio inesperado. Fue una sensación cálida, como si un peso hubiera caído de sus hombros. Pero también sintió algo nuevo: vulnerabilidad. Era la primera vez en mucho tiempo que aceptaba ayuda sin discutir. Durante los días siguientes, comenzaron a prepararse para el viaje. Ella le enseñó algunas frases básicas, modismos culturales y códigos de etiqueta empresarial. Él, por su parte, le enseñó algo aún más valioso: cómo interpretar silencios, gestos involuntarios y señales no verbales que muchas veces pasaban desapercibidas. A medida que trabajaban juntos, la relación entre ellos cambió sutilmente. La millonaria comenzó a observar la forma en que él trataba a todas las personas del edificio con una paciencia casi exagerada. Y él empezó a notar que ella cargaba un cansancio emocional que ocultaba detrás de su porte imponente y elegante. El ambiente también acompañó esa transformación. Las lluvias de la temporada empezaron a refrescar las calles, lavando el aire pesado de los días anteriores. La ciudad parecía estar cambiando junto con ellos. La última noche antes del viaje, mientras revisaban los últimos detalles, él le hizo una pregunta inesperada. «Señora, ¿y si allá alguien intenta ponerla en ridículo por llevarme, usted qué va a hacer?» La millonaria lo miró fijamente. Por primera vez en mucho tiempo, su respuesta surgió sin pensar. «Voy a demostrarles que no necesito justificar a quien decido tener a mi lado». Él sonrió por primera vez desde que la conocía. La millonaria sintió algo que hacía mucho no experimentaba: confianza compartida. El avión hacia Guadalajara despegó en medio de un cielo despejado que anunciaba un nuevo comienzo, aunque ambos pasajeros sabían que las pruebas apenas estaban por empezar. La millonaria observaba la ciudad achicarse bajo la ventanilla mientras el conserje se mantenía sentado a su lado, rígido y sin saber cómo comportarse en un ambiente tan ajeno a su mundo cotidiano. No había viajado en avión desde que era niño y la tensión se reflejaba en la forma en que sujetaba el cinturón, como si fuera lo único estable en todo el universo. La millonaria, acostumbrada a volar casi cada semana, notó su incomodidad y le ofreció un vaso de agua. Él la aceptó con gratitud, pero aún así parecía fuera de lugar. Ella se dio cuenta de que, sin querer, lo había arrojado a un terreno completamente nuevo, y aunque había sido decisión de ambos trabajar juntos en este viaje, ahora podía ver el peso real de esa responsabilidad sobre él. Aquello despertó en ella una mezcla de culpa y empatía que no había sentido desde hacía años. Mientras el avión avanzaba, ella abrió su carpeta con los documentos de la negociación. Tenía que memorizar cada punto clave, identificar las posibles objeciones y anticipar gestos, silencios y reacciones de los inversionistas.
El éxito de ese encuentro determinaría no solo el futuro de su empresa, sino también su reputación como una de las mujeres más influyentes del país. Sin embargo, mientras más revisaba, más sentía que algo no encajaba. El traductor que había desaparecido había dejado ciertas anotaciones ambiguas. Algunas traducciones parecían incompletas, otras contradictorias. Decisiones técnicas importantes habían quedado sin claridad. Había cláusulas que parecían añadidas a última hora sin su autorización. Todo ello generaba una sensación alarmante. La millonaria frunció el ceño, intentando organizar mentalmente el rompecabezas. Fue entonces cuando el conserje, con voz baja, preguntó si podía ver uno de los documentos. Ella dudó, no porque desconfiara de él, sino porque pensó que sería demasiado complejo. Pero decidió confiar. Le pasó una hoja y observó sorprendentemente cómo él no se centraba en el contenido técnico, sino en los pequeños detalles visuales. Señaló frases subrayadas con colores distintos, cada color representando, según parecía, una intención diferente del traductor. El conserje notó que uno de los colores usado para remarcar una frase aparecía también en otras páginas, pero siempre asociado a expresiones de duda o interpretaciones libres, no directas. Era una observación minúscula, pero reveladora. Ella lo miró con una mezcla de asombro y respeto. «Tu intuición no me falla», dijo ella sin decirlo en voz alta. Pero lo pensó, profundamente. El avión aterrizó sin contratiempos. El calor tapatío los recibió con intensidad, acompañado del característico olor a tierra tibia y comida callejera que llegaba desde los pasillos del aeropuerto. Era un contraste fuerte con el clima más templado de la Ciudad de México, pero también un recordatorio del carácter diverso y vibrante del país. Al llegar al hotel, los esperaba una agenda apretada. La cena cultural con los inversionistas estaba programada para esa misma noche. Era un evento clave, donde se medirían no solo las propuestas, sino las personalidades, la seguridad, el respeto por la tradición y la habilidad para conectarse humanamente. La millonaria pidió 2 horas de descanso antes de comenzar a prepararse. El conserje, por su parte, se quedó en la habitación que le asignaron, completamente sorprendido por la comodidad del lugar. Nunca había estado en un hotel de 5 estrellas. Se acercó a la ventana y observó el paisaje urbano de Guadalajara con sus luces cálidas y su mezcla de arquitectura moderna y colonial que parecían convivir en perfecta armonía. Esa pausa le permitió reflexionar sobre su papel en la misión. Sabía que no tenía el conocimiento técnico para hablar en las reuniones, pero algo dentro de sí le decía que su presencia no era accidental. Había una razón más profunda, aunque todavía no podía nombrarla. Cuando llegó la hora, ambos se encontraron en el lobby. Ella llevaba un vestido elegante color vino que realzaba su porte imponente. Él vestía un traje sencillo que ella había comprado discretamente esa mañana. No era ostentoso, pero le quedaba sorprendentemente bien. Él se sentía extraño, casi disfrazado, pero también orgulloso. Esa noche, quería hacer las cosas bien. La cena se llevó a cabo en una antigua casona restaurada, famosa por su cocina tradicional mexicana. Al entrar, fueron recibidos por aromas intensos de mole, tortillas recién hechas y especias que parecían danzar en el aire. La millonaria sonrió para sí misma al recordar cuántas veces en su vida había tenido que usar ese mismo tipo de entorno para construir alianzas importantes. Sin embargo, esta vez había un factor emocional diferente. No estaba sola. Los inversionistas los esperaban en un salón decorado con artesanías de Tonalá y luces cálidas. Las mesas estaban adornadas con flores de cempasúchil, aunque no era temporada tradicional para ellas, pero los anfitriones las habían elegido como símbolo de bienvenida y respeto. Ese detalle cultural tocó a la millonaria de una forma especial, aunque no lo mostraría abiertamente. Desde el primer momento, la conversación comenzó con preguntas indirectas, historias personales, anécdotas, risas moderadas. Todo formaba parte del protocolo implícito. Antes de hablar de negocios, había que hablar de personas. La millonaria manejaba ese arte con naturalidad, pero sabía que cualquier mala interpretación podría poner en riesgo lo que habían construido. Fue durante un intercambio aparentemente inocente que surgió la primera tensión. Uno de los inversionistas hizo un comentario ambiguo sobre confiar demasiado en personas externas al proyecto. No fue un ataque directo, pero sí una insinuación clara. Todos sabían que el traductor que había desaparecido estaba en el centro del problema. La millonaria respondió con elegancia, afirmando que confiaba plenamente en su equipo actual. Cuando lo dijo, miró al conserje por un segundo, y aunque él bajó la mirada, sintió una calidez inesperada. La afirmación públicamente lo posicionaba como alguien valioso,
aunque nadie sabía realmente su papel. A medida que avanzaba la cena, comenzaron a introducirse temas más delicados. Los inversionistas preguntaron por detalles técnicos. Ella respondió con seguridad, pero en una de las preguntas hubo una trampa cultural. El tono del anfitrión no buscaba información, sino evaluar su capacidad de escuchar más allá de las palabras. Y ahí entró el conserje. Él, que había estado observando sin intervenir, sintió que algo en la actitud del anfitrión no coincidía con el contenido de su pregunta. Había un gesto, un leve movimiento del hombro, que parecía indicar que él esperaba que la millonaria reconociera una preocupación no verbalizada. Con sutileza, el conserje inclinó la cabeza hacia ella en señal de que debía frenar la respuesta que estaba preparando. La millonaria captó la señal. En lugar de explicar más, se limitó a decir que entendía que había dudas y que estaba dispuesta a revisarlas al día siguiente con calma. El cambio de dirección fue perfecto. Los inversionistas asintieron satisfechos. Fue ahí cuando ella comprendió que él no solo era útil, sino crucial. Durante el resto de la cena, la sinergia entre ambos se volvió más evidente. Ella hablaba y él observaba. Ella dirigía y él apoyaba. Era una dupla improbable, pero extraordinariamente efectiva. Al terminar, los anfitriones los despidieron con una calidez mayor que al inicio. Habían logrado pasar la primera prueba. De regreso al hotel, ya en el silencio del elevador, el conserje respiró profundo. «Creo que hice algo mal en la mesa», dijo preocupado. «Vi que usted cambió su respuesta por lo que yo hice». Ella lo miró y respondió con una serenidad que él no esperaba. «Lo que hiciste fue perfecto. Tienes un talento que muy pocos tienen». Él se quedó helado. Nunca nadie le había dicho algo así. No con esa sinceridad. Ya en su respectiva habitación, la millonaria se sentó en la cama y dejó que el cansancio del día la alcanzara. Pero no era solo cansancio físico. Era emocional. Ese viaje no solo estaba transformando su estrategia de negocios, estaba transformando su forma de ver el apoyo, la confianza y la conexión humana. Y lo que más le sorprendía era que todo había comenzado por un accidente. ¿Qué te pareció esta historia? Déjanos tu comentario y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. No olvides suscribirte al canal. Quédate hasta el final. Hay una palabra secreta esperándote. Traductor desaparecido y un conserje con una intuición envidiable. La mañana siguiente en Guadalajara comenzó con un cielo despejado que anunciaba un día decisivo. La millonaria despertó antes del amanecer, incapaz de ignorar el peso de la negociación que tendría lugar en pocas horas. El silencio de la suite del hotel contrastaba con el torbellino de ideas que recorrían su mente. Se levantó, caminó hacia la ventana y respiró profundo. Desde allí podía ver la avenida principal, todavía tranquila, con algunos vendedores ambulantes preparando sus puestos y un aroma tenue a pan dulce que subía desde la panadería de la esquina. Ese detalle cotidiano le recordaba algo esencial: el mundo seguía girando sin importar sus preocupaciones. En la habitación contigua, el conserje también estaba despierto. Nunca había dormido en un lugar tan elegante y, aunque hizo un esfuerzo por descansar, su mente había estado activa toda la noche. Pensaba en lo que había pasado durante la cena, en cómo había logrado interpretar un gesto que los expertos no habían percibido y en la mirada que la millonaria le dedicó cuando aquella intuición lo salvó de un malentendido. Era una mezcla extraña de orgullo y temor. Nunca se había sentido tan útil, pero también sabía que aún estaban lejos del final. A las 7 de la mañana ambos bajaron al restaurante del hotel. Ella llegó impecable, con un traje claro que transmitía seguridad. Él llegó unos minutos después, usando la ropa discreta que había traído de su casa en la Ciudad de México. Se sentaron en una mesa cercana a la ventana y pidieron un desayuno sencillo. Ella revisaba documentos mientras él bebía café con las manos ligeramente temblorosas. Durante los primeros minutos no hablaron. Había un respeto tácito que los obligaba a concentrarse. Pero finalmente ella rompió el silencio preguntándole si se sentía listo para el día. Él asintió, aunque por dentro dudaba de sus capacidades. Ella lo observó atentamente. No buscaba palabras elaboradas ni discursos de confianza, sino algo real, genuino, humano. Y lo que vio en él era precisamente eso, una disposición honesta a ayudar. Después del desayuno se trasladaron al edificio donde se realizaría la negociación. Era una construcción moderna, con grandes ventanales y áreas verdes que contrastaban con la arquitectura tradicional que habían visto la noche anterior. A medida que avanzaban por el vestíbulo, la millonaria se esforzaba por mantener la compostura, pero notaba que la tensión en el aire era más densa de lo habitual. El equipo de inversionistas ya estaba en una sala privada,
revisando documentos y conversando entre ellos. La millonaria entró con paso firme. El conserje se quedó a un lado, sin querer llamar la atención pero atento a todo. Sin embargo, algo en la atmósfera le resultaba extraño. Había miradas cruzadas y un murmullo demasiado silencioso, como si alguien hubiese compartido información antes de tiempo. La reunión comenzó con saludos formales y comentarios de cortesía. La millonaria expuso su visión con claridad, hablando de crecimiento sostenible, impacto cultural y oportunidades para ambas partes. Por momentos, el ambiente parecía fluir naturalmente, pero pronto comenzaron a aparecer pequeñas señales de turbulencia. Uno de los inversionistas planteó dudas inesperadas sobre cláusulas que ella no recordaba haber autorizado. Otro mencionó modificaciones recientes que parecían coincidir con las anotaciones sospechosas que el traductor desaparecido había dejado. La millonaria se mantuvo serena, pero por dentro la inquietud crecía. No sabía si lo que estaba ocurriendo era casualidad o si alguien había manipulado información para ponerla en desventaja. El conserje, desde su lugar, observaba cada gesto, cada pausa. Había un detalle en particular que le llamó la atención: un portafolios en manos de uno de los asistentes. Era idéntico al que había visto en el hotel la noche anterior, cuando un mensajero entró apresurado al lobby. Algo no encajaba. De pronto surgió un momento crítico. Uno de los inversionistas pidió una explicación sobre una cláusula que implicaba ceder parte de la autonomía del proyecto. La millonaria revisó rápidamente sus papeles, pero esa cláusula no estaba en su copia original. Los inversionistas mostraron la suya, donde la cláusula aparecía subrayada. La tensión en la sala se volvió palpable. Y fue entonces cuando el conserje intervino. No habló directamente, pero se acercó a la millonaria con discreción y le señaló un patrón que había notado. El color del subrayado coincidía con el que había visto la noche anterior en las notas manipuladas. Ella comprendió inmediatamente. Con firmeza, pidió tiempo para revisar esos documentos. Los inversionistas aceptaron, aunque con evidente incomodidad. Salieron de la sala y se dirigieron a un pasillo lateral donde pudieran hablar en privado. El conserje explicó lo que había observado. La millonaria, consciente de que no tenía pruebas concretas, decidió actuar con cautela. No podía acusar a nadie sin fundamento, pero tampoco podía permitir que la negociación se encaminara hacia una manipulación. Regresaron a la sala con una estrategia. Ella solicitó que todas las versiones digitales y físicas fueran puestas sobre la mesa para compararlas. Los inversionistas, aunque reacios, aceptaron por respeto a su trayectoria. La millonaria revisó cada detalle mientras el conserje observaba los movimientos de quienes parecían más nerviosos. Finalmente encontraron la discrepancia: una cláusula añadida sin autorización y con un estilo de escritura que no coincidía con el formato oficial del equipo. Fue una revelación importante. La millonaria señaló la irregularidad de manera diplomática, cuidando que nadie perdiera la compostura, pero dejando en claro que no continuaría hasta aclarar la situación. El ambiente cambió drásticamente. Los inversionistas comenzaron a discutir entre ellos. Algunos se mostraban genuinamente sorprendidos, otros evitaban el contacto visual. La millonaria aprovechó la oportunidad para sugerir una auditoría interna antes de reanudar la negociación. Su postura firme aumentó el respeto hacia ella. Era una mujer que no se dejaba manipular y que sabía manejar tensiones sin quebrarse. Después de una larga pausa, se acordó continuar al día siguiente, dando tiempo para revisar los documentos de forma transparente. Aunque no era el resultado ideal, había sido un avance. La millonaria, sin embargo, sabía que quedaba mucho por resolver. Al salir del edificio, ambos sintieron el peso del día. El calor de Guadalajara parecía más intenso que el día anterior, como si también estuviera afectado por la tensión vivida. Decidieron caminar un momento antes de regresar al hotel. Pasaron por una plaza llena de gente, donde mariachis comenzaban a afinar sus instrumentos y el aroma de tortillas recién hechas se mezclaba con risas y conversaciones. El conserje se detuvo un instante para observar a una familia que bailaba al ritmo de una canción tradicional. Ese contraste entre la presión del mundo empresarial y la simplicidad de la vida cotidiana lo conmovió profundamente. La millonaria también lo notó. Verlo tan conectado con el entorno la hizo reflexionar sobre cuánto había cambiado su percepción sobre él en tan pocos días. Se sentaron en una banca y hablaron por primera vez sin formalidades. Ella le confesó que había dudado de aceptar su ayuda. En un principio, no por falta de confianza, sino por miedo a que él se sintiera fuera de lugar. Él respondió que, aunque se había sentido así, también había descubierto que tenía una habilidad que nunca se había permitido reconocer.
Aquella conversación marcó un cambio significativo en su relación. No era solo trabajo, había surgido respeto, comprensión y una conexión que crecía lentamente, casi sin que lo notaran. Esa noche, de vuelta en el hotel, la millonaria se preparó para dormir con una sensación extraña pero positiva. El día había sido difícil, lleno de obstáculos, pero también revelador. El conserje había demostrado un valor inesperado. Y aunque la negociación estaba en un punto delicado, ella sentía que no estaba sola. Mientras apagaba la luz, pensó en algo que no había tenido tiempo de procesar antes. A veces, las personas más importantes aparecen cuando nadie las espera. La mañana siguiente comenzó con una tensión distinta en la mansión de María Fernanda. Después de la larga noche en la que Luis evitó que la negociación se convirtiera en un desastre absoluto, la empresaria se levantó antes del amanecer. Caminó por el enorme pasillo de mármol, con los ventanales aún oscuros, mientras la Ciudad de México despertaba poco a poco al otro lado de los cristales. Tenía la mente llena de preguntas, pero también con una sensación inesperada de determinación. Luis ya estaba trabajando, aunque nadie se lo había pedido. Había limpiado el piso del recibidor, ordenado las flores que habían sido entregadas temprano y dejado todo tan impecable que parecía que ahí no había ocurrido la tensión del día anterior. Cuando vio a María Fernanda entrar, se enderezó de inmediato. «Pensé que seguirías descansando, señora», dijo con un tono respetuoso pero cálido. «He tenido noches más complicadas», respondió ella en voz baja mientras caminaba hacia la sala principal. «¿Podrías traerme un café, por favor? Después me gustaría hablar contigo». Luis sintió que el estómago se le apretaba. Desde la noche anterior había intentado convencerse de que no debió intervenir tanto, de que quizás había cruzado una línea que podía costarle su trabajo. Aún así, asintió sin cuestionar y fue a preparar el café como sabía que ella prefería, bien cargado y sin azúcar. Cuando regresó, María Fernanda no estaba sentada en su escritorio, sino mirando por la ventana donde el sol ya empezaba a iluminar el bosque de Chapultepec. Recibió la taza sin voltear. «Gracias, Luis. Y gracias por lo de ayer. No sé qué habría pasado sin ti». Él bajó la mirada con modestia. «Solo hice lo que pude, señora. Lo que pudiste, y un poco más», añadió ella finalmente girándose para verlo. «Quiero que me cuentes exactamente qué escuchaste, cómo lo resolviste y por qué decidiste ayudar». Luis sintió que el aire se le atoraba en la garganta. No era un interrogatorio duro, pero sí directo. Respiró profundo y comenzó a explicar todo, desde que escuchó a los socios discutir en inglés y mandarín, hasta que notó que el traductor había desaparecido sin aviso, y decidió intervenir porque sabía que el negocio era demasiado importante para dejarlo caer por una mala comunicación. Cuando terminó, María Fernanda permaneció en silencio unos segundos que se sintieron eternos. Luego dijo, «¿Sabes que podría ascenderte por esto?». Luis parpadeó con sorpresa. «Señora, yo solo soy el conserje. Y yo solo debería ser una millonaria más preocupada por mis ganancias que por mi gente», respondió ella con una sonrisa leve. «Pero aprendí hace mucho que nadie llega lejos sola. Lo que hiciste no tiene precio. Y no pienso ignorarlo». Luis abrió la boca para responder, pero la secretaria de la empresaria irrumpió en la sala. «Señora, llegaron los socios chinos. Están pidiendo hablar con usted de inmediato». «Muy bien, diles que estoy en camino», respondió María Fernanda recuperando su postura profesional. Después miró a Luis y añadió, «Quédate cerca. Puede que te necesite otra vez». Él asintió, aunque por dentro la idea lo hacía sentir tanto orgullo como miedo. Minutos después, la sala de juntas estaba llena nuevamente. Esta vez no había tensiones tan visibles, pero los rostros de los socios chinos dejaban claro que aún existían puntos pendientes. María Fernanda entró con paso firme. Luis observaba desde un lateral, sin querer llamar la atención. El traductor oficial apareció finalmente, con el rostro nervioso y una disculpa preparada. Pero antes de que pudiera decir una palabra, uno de los socios se adelantó. «Queremos que el joven de ayer participe», dijo en mandarín. El traductor lo repitió en español, aunque María Fernanda ya había entendido lo esencial por los gestos y el tono. «Desean que Luis los apoye en la traducción», aclaró ella. Uno de los hombres negó con la cabeza. «No. Queremos que esté presente». Generó confianza. Es sincero. No busca ventaja. Luis sintió que las piernas casi no le respondían. No estaba preparado para eso, y nunca imaginó que un grupo de empresarios extranjeros vería algo especial en él. María Fernanda vio su expresión y le dedicó una mirada tranquila. «Todo estará bien», parecía decirle sin palabras. La reunión comenzó, pero esta vez el ambiente era diferente.
Los socios chinos estaban más relajados, la comunicación fluyó sin tensiones, y aunque el traductor hacía su trabajo, ellos constantemente volteaban a ver a Luis, buscando alguna señal de aprobación o interpretando su lenguaje corporal. Luis, nervioso pero concentrado, evitaba intervenir directamente, pero cuando notaba confusión, levantaba discretamente la mano o hacía un gesto que ayudaba a mantener la claridad. María Fernanda veía todo desde la cabecera de la mesa, orgullosa y sorprendida por igual. Después de casi 2 horas, los socios firmaron los documentos. Era un acuerdo multimillonario que abriría puertas importantes en Asia. Cuando terminaron, pidieron tomar una fotografía con María Fernanda y con Luis en medio, lo que lo dejó completamente sin palabras. Cuando todos se retiraron, la empresaria se acercó a él. «Felicidades, Luis. Esto es tan tuyo como mío». «Gracias, señora», respondió él todavía aturdido. «No esperaba nada de esto». «Lo sé. Pero me gustaría hablar de algo más. ¿Puedes acompañarme al jardín?» Ambos salieron por uno de los pasillos laterales hasta el enorme jardín trasero de la mansión. Allí, bajo la sombra de una bugambilia, María Fernanda se detuvo. «He estado pensando en tu futuro, Luis. No quiero que sigas siendo conserje si eso no es lo que realmente deseas. Tienes talento, inteligencia y una ética de trabajo admirable. Y lo más importante, tienes coraje. Eso no se enseña». Luis inhaló profundo, sintiendo como el aire del jardín parecía distinto. La idea de cambiar de rumbo le parecía demasiado grande, casi imposible. «Señora, yo no tengo estudios avanzados. No tengo preparación para algo más». La empresaria negó lentamente con la cabeza. «Eso no es cierto. Tienes educación, solo no está en un papel. Pero si quieres, podemos trabajar en eso. Puedo apoyarte en capacitarte, estudiar un idioma, aprender negocios, lo que tú elijas. No te estoy ofreciendo un favor, Luis. Te estoy ofreciendo una oportunidad porque te la ganaste». Él sintió como los ojos se le humedecían, pero se mantuvo firme. Nunca nadie le había ofrecido nada así. Nunca nadie había creído en él más allá de su uniforme y su trabajo silencioso. «Gracias, señora. No sé qué decir». «No tienes que decir nada todavía. Solo piénsalo». Luis asintió, y en ese momento una ráfaga de viento levantó algunas hojas secas del jardín, como si la vida marcara simbólicamente un antes y un después. María Fernanda regresó a la mansión, dejando a Luis con su pensamiento revuelto y un futuro que jamás imaginó posible. Mientras tanto, dentro de la casa, la secretaria de María Fernanda recibía una llamada urgente. Cuando vio a la empresaria entrar, corrió hacia ella. «Señora, hay un problema. Es sobre el traductor. No va a gustarle». María Fernanda frunció el ceño, repentinamente consciente de que la tarde apenas comenzaba y que todavía había mucho por enfrentar antes de que todo pudiera finalmente estabilizarse. La noticia cayó como un balde de agua fría en plena sala principal de la mansión. María Fernanda miró fijamente a su secretaria, esperando que hubiera escuchado mal, pero el rostro tenso de la mujer confirmaba que no era una exageración. Había un problema real con el traductor, y por la forma en que ella lo dijo, no era algo menor. «Explícame qué pasó exactamente», indicó la empresaria con voz firme. La secretaria respiró hondo antes de responder. «Señora, el traductor acaba de enviar un mensaje diciendo que quiere demandarla por haber continuado con la negociación sin él. Está argumentando que usted violó el contrato al permitir que una persona no autorizada estuviera presente en la reunión. Dice que actuó fuera del reglamento y que hubo negligencia laboral en su contra». María Fernanda sintió un pulso de irritación subir por su espalda. El atrevimiento del hombre superaba cualquier expectativa. No solo había abandonado su puesto en un momento crítico, sino que ahora intentaba responsabilizarla por el éxito del acuerdo que él mismo dejó en riesgo. «¿Tiene idea de por qué desapareció ayer?», preguntó María Fernanda. La secretaria dudó unos segundos. «Creo que sí, señora, pero preferiría que le escuchara directamente del abogado. Él está en camino». La empresaria frunció el ceño. La situación, lejos de molestarla por lo económico o lo legal, le causaba indignación porque estaba implicando a Luis de forma indirecta. El joven había hecho un trabajo admirable y ahora un tercero intentaba convertirlo en objeto de un conflicto. «No voy a permitir que esto afecte a Luis», pensó con determinación mientras ordenaba que prepararan la sala donde trataría el asunto. Mientras tanto, Luis seguía en el jardín, respirando lentamente mientras intentaba asimilar la inesperada conversación que había tenido con María Fernanda. Nunca imaginó que ella lo consideraría para algo más grande que limpiar y mantener la mansión.
La posibilidad de estudiar, de aprender otro idioma o incluso de ascender dentro del equipo le parecía casi irreal. Sin embargo, esa tranquilidad momentánea se rompió cuando vio a la secretaria acercarse apresuradamente a él. Luis, la señora María Fernanda quiere que estés presente en la sala del despacho. Dice que es importante. El corazón del joven se aceleró de inmediato. Algo grave estaba pasando, y la posibilidad de que fuera culpa suya lo hizo sentir un nudo en la garganta. Caminó con pasos firmes, aunque nerviosos, siguiendo a la secretaria hacia la parte más formal de la mansión. Cuando entró, encontró a María Fernanda revisando unos documentos, su mirada concentrada y su postura recta. Frente a ella había una carpeta abierta, un celular sobre la mesa y varios papeles con textos legales. «Siéntate, Luis, por favor», dijo la empresaria sin apartar la vista de los documentos. Él obedeció de inmediato. «Necesito que escuches algo. Y quiero que estés tranquilo», añadió ella finalmente levantando la mirada. «Lo que está pasando no es tu culpa, pero te involucra». Luis tragó saliva. «¿Qué pasó, señora?» El traductor oficial que debía acompañarnos ayer desapareció en el momento más delicado de la negociación. Y ahora, está intentando demandarme. Los ojos de Luis se abrieron con sorpresa. ¿Demandarla? Pero él fue quien se fue sin avisar. Exactamente, respondió María Fernanda con un dejo de indignación. Pero está intentando argumentar que yo violé el contrato al permitir que tú estuvieras en la reunión. Luis sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. Señora, yo no quería causarle problemas. Yo solo traté de ayudar. Lo sé, Luis. Y yo misma voy a demostrar que lo que hiciste fue no solo correcto, sino indispensable. No estoy molesta contigo. Estoy molesta por la irresponsabilidad de ese hombre. Antes de que pudiera continuar, el abogado de la empresaria entró en la sala. Era un hombre de unos 50 años, de expresión seria y voz grave. Saludó con un gesto educado y se sentó frente a ambos. Señora, revisé el mensaje del traductor. Técnicamente no tiene argumentos sólidos para demandarla. Él mismo violó su contrato al abandonar la negociación sin justificación. Además, usted no reemplazó su labor con un traductor improvisado. El joven se limitó a asistir de forma indirecta. No hay irregularidades legales. María Fernanda cruzó los brazos. Entonces, ¿qué quiere realmente? El abogado abrió la carpeta que llevaba. Dinero. Quiere llegar a un acuerdo económico para no proceder con una queja formal. Luis sintió que el corazón se le comprimía. La idea de que alguien intentara extorsionar a María Fernanda por su causa lo dejó profundamente inquieto. María Fernanda respiró hondo, manteniendo la calma. No pienso pagarle un solo peso a alguien que puso en riesgo un negocio internacional por irresponsabilidad. Si quiere proceder legalmente, que lo haga. Y si lo hace, tengo cómo demostrar su falta. El abogado asintió. En ese caso, lo más probable es que abandone la idea cuando note que no tiene ventaja real. Pero, hay otro detalle que debemos considerar. ¿Cuál? Preguntó la empresaria. El traductor está hablando con periodistas. Dice que usted sustituyó su trabajo con un conserje y que eso dañará su imagen profesional. María Fernanda cerró los ojos por un segundo. La prensa. Siempre lista para inventar, exagerar y destruir sin verificar. Así como podía encumbrarla, también podía hundirla en cuestión de horas. Luis sintió un miedo profundo. No quería que la prensa la atacara. Y menos aún que lo usaran a él como excusa. Señora, si esto la perjudica, puedo decir que no estuve ahí, puedo. María Fernanda levantó una mano para detenerlo. No vas a mentir por algo que no hiciste mal. No voy a permitir que nadie te use como chivo expiatorio. No permitiré que dañen tu dignidad, Luis. El abogado intervino. Podríamos manejar esto estratégicamente. Si los medios empiezan a publicar notas, podríamos responder mostrando que el acuerdo se cerró exitosamente gracias a su liderazgo y a la capacidad de adaptación del equipo. Podemos orientar el discurso hacia la eficiencia y no hacia la polémica. Ella asintió pensativa. Quiero que analices todas las posibles reacciones legales y mediáticas. No quiero que nadie ataque a Luis. Él actuó de buena fe. Protégelo como si fuera parte esencial del equipo. Luis sintió un calor inesperado en el pecho al escuchar esas palabras. Nunca nadie había defendido su nombre de esa manera, ni había mostrado tanta confianza en él. Cuando el abogado salió, María Fernanda se quedó en silencio. Luis también. La tensión en el aire era palpable, pero no era desesperación, sino un sentimiento de batalla. Luis rompió el silencio. Señora,
Gracias por defenderme. No pensé que mi presencia en esa reunión pudiera causar problemas. Me duele que esté viviendo esto por algo que hice yo. María Fernanda lo miró con calma. Luis, no te equivoques. No estás causándome problemas. Tú evitaste un problema. Lo que está pasando ahora es consecuencia de la irresponsabilidad de alguien más. Y te lo diré claramente, no me arrepiento de que hayas estado allí. Él sintió que algo dentro de él se fortalecía. Además, añadió ella con un tono más ligero, si alguien pregunta por qué confío en ti, puedo contestar con la verdad, porque escuchaste, entendiste y actuaste cuando nadie más lo hizo. Luis bajó la mirada con modestia. Intentaba contener la mezcla de orgullo y temor que lo envolvía. En ese momento la secretaria entró nuevamente, esta vez con expresión de urgencia. Señora, el traductor está afuera. Quiere hablar con usted. Y no viene solo. Trajo a 2 reporteros. Luis sintió un escalofrío inmediato. María Fernanda, en cambio, respiró profundamente y dijo, que entren. No voy a esconderme. Ni voy a permitir que inventen historias sin oír mi versión. La puerta se abrió. El traductor entró con paso seguro, acompañado por 2 periodistas con grabadoras y cámaras pequeñas. Sonreía con falsa cortesía. Señora María Fernanda, venimos a hablar sobre lo ocurrido ayer. Ella enderezó la espalda y se preparó para enfrentar lo que estaba por venir. El ambiente en la sala se volvió tenso desde el primer instante en que los reporteros cruzaron la puerta. El traductor caminaba con aire de superioridad, como si estuviera convencido de que tenía la situación bajo control. María Fernanda, sin embargo, permaneció sentada con postura impecable, irradiando una calma que solo las personas acostumbradas a enfrentar crisis podían sostener. Los periodistas colocaron sus grabadoras sobre la mesa sin pedir permiso. Uno de ellos encendió una cámara de mano y apuntó directa e indiscretamente hacia la empresaria. Luis, apostado unos pasos detrás de ella, se sintió repentinamente pequeño dentro de la habitación. Sabía que cualquier palabra, gesto o respiración podía terminar en un titular que los perjudicara. Gracias por recibirnos, señora, dijo uno de los reporteros con voz cortante. Sabemos que ayer hubo un incidente grave durante la negociación internacional. Estamos aquí para escuchar su versión. También queremos hablar sobre la persona que usted permitió que sustituyera al traductor oficial. La mirada del periodista viajó hasta Luis, que sintió un sudor frío correr por su espalda. Antes de que él pudiera caer en pánico, María Fernanda respondió, midiendo cada una de sus palabras. No hubo ningún incidente grave. Hubo una irresponsabilidad. El traductor que debía trabajar conmigo desapareció sin avisar, dejando una negociación internacional en riesgo. Gracias a la capacidad de reacción de mi equipo, logramos continuar sin comprometer el acuerdo. El traductor bufó con un gesto sarcástico. Eso es muy conveniente, señora. Usted sabe perfectamente que no se puede sustituir a un profesional con cualquier empleado del hotel. Eso viola protocolos básicos. María Fernanda lo miró directamente a los ojos. Yo no sustituí a nadie. Y él no tradujo nada. El acuerdo se cerró gracias a mi preparación y al trabajo previo que realicé personalmente con los inversionistas. Mi equipo solo apoyó tareas menores. La negociación no dependía exclusivamente de usted. Luis tragó saliva. Su corazón palpitaba fuerte, pero se mantuvo firme, siguiendo la línea de calma de la empresaria. El primer reportero intervino. Entonces, ¿qué papel tuvo exactamente este joven durante la reunión? María Fernanda entrelazó las manos sobre la mesa. Estuvo presente para asistir en tareas logísticas, nada más. Pero cuando usted, señor traductor, decidió desaparecer, él actuó con profesionalismo y mantuvo el orden en la sala. Su conducta fue ejemplar y no representa ninguna irregularidad. El traductor apretó los labios, visiblemente irritado. Sabía que la empresaria tenía razón, pero buscaba cualquier palabra que pudiera darle ventaja. Los periodistas hicieron varias preguntas más, algunas claras y objetivas, otras diseñadas para provocar. Pero María Fernanda respondió con precisión, sin caer en trampas ni elevar la voz. Luis admiraba cada una de sus respuestas. Era impresionante verla manejar la situación con esa mezcla de elegancia y firmeza que solo alguien acostumbrado a liderar podía demostrar. Cada frase suya desmontaba las insinuaciones del traductor y dejaba poco margen para titulares escandalosos. Después de unos minutos, uno de los reporteros guardó su grabadora. Gracias por la entrevista, señora. Publicaremos su versión completa. María Fernanda asintió y se puso de pie.
Espero que también publiquen la irresponsabilidad de quien abandonó su puesto. Los hechos deben presentarse completos, no a medias. Los reporteros se marcharon, aunque antes de salir, uno de ellos tomó una fotografía del conserje. Luis se sobresaltó un poco, pero logró mantenerse firme. Cuando la puerta se cerró, María Fernanda se volvió hacia el traductor, quien aún permanecía en la sala. Ahora quiero que me digas por qué te fuiste ayer. ¿Por qué crees que tienes derecho a reclamar algo que tú mismo pusiste en riesgo? El hombre respiró hondo. Tenía una emergencia, señora. ¿Emergencia? ¿Y no pudiste avisar? ¿No tenías un teléfono? ¿Una palabra? ¿Un mensaje de voz? El traductor volvió a ponerse tenso. No pensé que fuera tan grave. Y cuando regresé, la negociación ya estaba en marcha sin mí. Mientras más hablaba, más claro quedaba que su argumento era débil. María Fernanda lo sabía, Luis también. El abogado, que había permanecido en la entrada observando la escena, dio un paso adelante. Debemos terminar esto formalmente. Señor, no tiene fundamentos para una demanda. Si decide proceder, presentaremos cargos por negligencia profesional y abandono de funciones. Le sugiero que deje esto aquí. El traductor observó a todos con resentimiento, pero supo que había perdido. Finalmente salió de la mansión sin decir una sola palabra más. Cuando la puerta se cerró, un silencio profundo invadió la sala. Luis respiró por primera vez con naturalidad. María Fernanda se dejó caer levemente en la silla. Se notaba cansada, emocionalmente agotada, aunque aún se mantenía erguida. Luis, ven aquí, indicó ella con suavidad. El joven se acercó. Sé que todo esto ha sido desagradable para ti. No debiste pasar por esto. No era justo. Luis negó con la cabeza. Señora, usted me defendió frente a todos. No sé cómo agradecerle. Yo solo quise ayudar. Ella lo miró de una forma diferente. No con la mirada empresarial, sino con una sinceridad que él no estaba acostumbrado a recibir. Ayudaste. Y lo hiciste bien, Luis. Muy bien. Y quiero que entiendas algo. No pienso permitir que nadie ponga en duda tu valor. Luis sintió algo que nunca había sentido tan fuerte, orgullo propio. Una sensación cálida que lo recorría desde el pecho hasta la garganta. Pero ese momento íntimo se interrumpió cuando la secretaria entró apresuradamente. Señora, llegaron los inversionistas. Dicen que quieren verla. No parecen molestos, pero están insistiendo. María Fernanda se puso de pie de inmediato, aunque su cuerpo dejó ver un leve temblor, producto del estrés acumulado. Luis la miró preocupado. ¿Se siente bien? Estoy bien, solo necesito respirar un poco. Acompáñame, Luis. Quiero que estés presente. Él asintió, sorprendido y algo inseguro. ¿Yo? ¿En la reunión? Sí. Quiero que escuches lo que digan. Y quiero que aprendas. Si vas a crecer en esta empresa, tienes que ver cómo se manejan estas cosas. El corazón de Luis casi se detuvo. Esa era la confirmación de que ella realmente tenía planes para él. Caminaron juntos por el pasillo hasta el salón principal. En cuanto entraron, los inversionistas se levantaron para saludarla. Eran 3 hombres y una mujer, todos elegantemente vestidos, todos con notable presencia. Señora, estamos aquí porque queremos aclarar algo, dijo uno de ellos en un español con acento extranjero. Hemos leído rumores en redes sociales desde esta mañana. Decían que hubo un incidente con el traductor y que usted improvisó la negociación. María Fernanda suspiró. Era cuestión de tiempo antes de que eso ocurriera. Lo que haya leído, respondió ella, quiero que le escuchen de mí. La negociación no tuvo ningún contratiempo relevante. Lo que se está diciendo es una exageración creada por alguien que no cumplió con su trabajo. Luis observaba desde atrás. Podía sentir el nerviosismo mezclado con determinación en la voz de la empresaria. La inversionista mujer dio un paso adelante. Decidimos venir porque queremos conocer la verdad directamente. Para nosotros, lo que importa es la seriedad con la que usted maneje las cosas. María Fernanda respiró hondo. La verdad es esta, su traductor abandonó la reunión sin avisar. Tuve que manejar parte del encuentro directamente en inglés y francés. Mi equipo me asistió en lo que fue necesario. Y gracias a la preparación previa, pudimos llegar al acuerdo como estaba planeado desde el inicio. Los inversionistas se miraron entre sí, sorprendidos por la firmeza de su respuesta. Luis notó que el ambiente comenzó a relajarse. Los inversionistas no estaban indignados, estaban evaluando. Y la seguridad con la que María Fernanda hablaba hacía que cualquier duda se disipara.
Finalmente, uno de ellos sonrió. Confiamos en usted. Y sabemos que es una mujer capaz de superar cualquier imprevisto. No nos preocupa lo que digan los medios, nos importa su liderazgo. María Fernanda exhaló, como si un peso enorme se levantara de su cuerpo. Gracias. Lo valoro profundamente. Los inversionistas conversaron unos minutos más, acordaron los próximos pasos y luego se retiraron, satisfechos. Cuando se quedaron solos, Luis miró a la empresaria con admiración. Lo hizo otra vez. Salvó todo. María Fernanda sonrió cansada. No sola, Luis. No esta vez. Él sintió un calor en el pecho al escuchar eso. Antes de poder decir algo más, la secretaria volvió a aparecer, pero esta vez con un sobre en la mano. Señora, esto acaba de llegar. Es una invitación del gobierno de la ciudad para un evento de empresarios destacados. Quieren reconocer el impacto del acuerdo que cerró ayer. María Fernanda abrió el sobre y leyó el contenido. Sus ojos brillaron un poco. Es una oportunidad, señora, añadió la secretaria. Y sería bueno para su imagen después de los rumores. María Fernanda cerró el sobre. Sí. Creo que asistiré. Luis, quiero que también me acompañes. Será una buena oportunidad para ti. Él abrió los ojos completamente, sin saber si había escuchado bien. ¿Yo? ¿A un evento de empresarios? Sí. Quiero que veas ese mundo de cerca. Luis no supo qué decir. Su vida estaba cambiando más rápido de lo que jamás imaginó. La empresaria lo miró con seriedad, casi con ternura. Te lo ganaste, Luis. La mañana siguiente amaneció con un aire extraño en la mansión, una mezcla de esperanza y tensión que se sentía en cada rincón. Elena despertó antes de que sonara la alarma del celular, algo que no era común en ella, pues siempre dependía de la tecnología para arrancar el día. Pero esta vez, la inquietud la había sacado del sueño mucho antes. Se sentó al borde de la cama, respirando hondo, repasando en su mente la decisión que había tomado la noche anterior. Su empresa ya no podía seguir navegando en aguas turbias, y mucho menos dejarse manipular por intermediarios dudosos como el traductor desaparecido. Tenía que enfrentar el asunto de frente, incluso si eso implicaba arriesgar la negociación internacional que había tardado meses en construir. Mientras se levantaba para ir al baño, sintió un ligero temblor en las manos. No era miedo, se dijo a sí misma, sino anticipación. Estaba lista para actuar, aunque el peso de la responsabilidad cayera completamente sobre sus hombros. Al mirar su reflejo en el espejo, notó ojeras profundas y un ánimo cansado, pero también vio determinación. Había pasado por peores cosas en su vida, y siempre había salido fortalecida. Cuando bajó a la cocina, encontró a Tomás preparando café. El aroma fuerte llenaba el espacio y daba una sensación de hogar que la hizo suspirar. Él volteó al escuchar sus pasos, y por un momento cruzaron miradas que decían más que cualquier frase. Era como si ambos entendieran que ese día marcaría un antes y un después. Buenos días, señora Elena, dijo Tomás con un tono suave. Preparé café extra fuerte, pensé que quizá lo necesitaría. Gracias, Tomás, respondió ella, acercándose para tomar una taza. ¿Dormiste bien? La verdad, no mucho, admitió él. Estuve pensando en todo lo que pasó ayer, en la llamada de los inversionistas, en el lío del traductor. Pero estoy listo para ayudarla en lo que necesite. Elena sintió un calor inesperado en el pecho. Las palabras de Tomás eran sencillas, sin pretensiones, pero transmitían una lealtad genuina que pocas veces había encontrado en su mundo de negocios. Sé que sí, Tomás. Y eso significa más de lo que te imaginas. Ambos tomaron un momento en silencio, bebiendo café mientras la luz del amanecer entraba por las ventanas. Afuera, el jardín estaba cubierto por un rocío que hacía brillar las hojas como si estuvieran adornadas con pequeños cristales. Tengo una propuesta, dijo Elena de pronto, rompiendo la calma del momento. Una arriesgada, pero creo que es nuestra mejor opción. Tomás dejó la taza sobre la mesa, enderezándose con atención. La escucho. Voy a volar personalmente a la reunión de los inversionistas, dijo ella. Aunque el traductor no aparezca, aunque las condiciones no sean ideales. No puedo dejar que esta oportunidad se caiga por culpa de un incompetente. Tomás la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Ir sola podría ser peligroso, especialmente considerando que esas reuniones suelen estar llenas de presiones políticas, financieras y diplomáticas. Pero también sabía que Elena era una mujer tenaz, acostumbrada a luchar. ¿Entonces qué puedo hacer yo?, preguntó él. Vienes conmigo, respondió ella sin dudar.
No como empleado, sino como alguien en quien confío. Quiero que estés a mi lado en todo momento, que me ayudes a maniobrar si algo sale mal. Ya demostraste que puedes manejar situaciones críticas mejor que mucha gente que he contratado. Tomás abrió los ojos sorprendido. Señora Elena, yo no hablo japonés, ni coreano, ni esos idiomas que usan en las reuniones. No soy experto en negocios. Solo soy. No digas eso de ti mismo, lo interrumpió ella. Tú no eres solo nada. Ayer, cuando todo se estaba desmoronando, tú fuiste el único que actuó con lógica y valentía. Si no fuera por ti, ya habríamos perdido la negociación. Y además, hay algo más. Tomás frunció el ceño, esperando. Tengo un presentimiento de que el traductor no desapareció por casualidad, dijo Elena. Y si hay alguien que pueda ayudarme a descubrir qué pasó realmente, eres tú. Tienes una capacidad increíble para notar cosas que los demás pasan por alto. Tomás sintió un nudo en la garganta. Nunca nadie había confiado en él de esa manera, mucho menos alguien como Elena. Por un momento, no supo qué decir. Está bien, acepto, respondió al fin. Iré con usted. Pero me gustaría que estemos preparados para cualquier cosa. Exacto. Por eso hoy quiero que repasemos todos los documentos, los contratos, los términos del acuerdo, todo. Necesito que entiendas cada punto, aunque no sea tu área. Porque si la reunión se complica, quiero que tengas suficiente información para ayudarme a mantener la calma. Tomás asintió, decidido. Haré todo lo que esté en mis manos. Al terminar el desayuno, ambos fueron al despacho principal de la mansión. Era un cuarto elegante, con paredes cubiertas de estanterías llenas de libros de economía, derecho internacional y negocios. Elena abrió una carpeta gruesa y la colocó sobre la mesa. Tomás se sentó frente a ella, listo para absorber toda la información que pudiera. Horas después, Tomás ya había leído decenas de páginas. Le dolían los ojos, pero seguía adelante. Elena estaba impresionada por su capacidad de concentración. Cada tanto, él hacía preguntas precisas, demostrando que no solo estaba leyendo por encima, sino realmente entendiendo. Mientras repasaban un punto delicado del contrato relacionado con garantías de inversión, el celular de Elena vibró. Cuando vio el remitente, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Era un mensaje anónimo. Él no desapareció. Lo desaparecieron. Elena leyó la frase varias veces, tratando de procesarla. Tomás notó la tensión en sus hombros y preguntó qué pasaba. Ella le mostró el celular sin decir palabra. Tomás palideció al leer el mensaje. Durante un largo instante, ninguno de los dos se movió. El silencio era tan profundo que podían escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Esto confirma lo que sospechaba, murmuró Elena. Alguien está moviendo los hilos detrás de esto. Tomás tomó el celular y volvió a leer el mensaje. No había número visible, ni foto, ni firma. Era imposible saber quién lo había enviado. Pero la amenaza implícita era clara. Tenemos que ir con más cuidado, dijo Tomás. Sea quien sea, no quiere que se cierre esa negociación. O no quiere que yo sea quien la cierre, añadió Elena. Entonces su mirada se endureció. Ya no era solo una empresaria decidida. Era una mujer dispuesta a enfrentarse a cualquier sombra que se interpusiera en su camino. Tomás, empaca tus cosas. Nos vamos hoy mismo. No voy a darle tiempo a nadie de impedir que lleguemos. Tomás se levantó de inmediato, pero antes de salir del despacho, se detuvo. Señora Elena, pase lo que pase, no voy a dejar que nada le haga daño. Ella lo miró con una mezcla de gratitud y algo más que no se atrevía a identificar. Gracias, Tomás. Tu presencia me da fuerza. Mientras él se dirigía a su habitación para empacar, Elena se quedó un momento en silencio, observando el celular aún en su mano. Ese mensaje era solo la punta del iceberg, lo sabía. Había fuerzas ocultas presionando, interesadas en torcer el rumbo de su negociación. Tal vez era competencia empresarial. Tal vez era algo más oscuro. Pero no importaba. Tenía a Tomás, alguien que nunca había imaginado que sería tan crucial en su vida. Y eso le daba confianza para seguir adelante. Tomás regresó minutos después, llevando una mochila sencilla. Elena tomó una maleta pequeña y ambos salieron hacia el garaje. Mientras el chofer sacaba el automóvil, Elena recibió otro mensaje. No llegues tarde. Ya te están esperando. Elena sintió un vuelco en el estómago, pero no dejó que Tomás lo notara. Se subieron al auto y partieron rumbo al aeropuerto. El viento agitaba los árboles al pasar,
como si el universo entero quisiera advertirles que el camino sería más complicado de lo que imaginaban. Pero ellos seguían adelante, firmes, decididos, unidos por un lazo que nació en medio del caos y que ahora se fortalecía ante el peligro. El vuelo hacia Tokio despegó en medio de un cielo despejado que brillaba con luz dorada. A través de la ventanilla, Elena observaba cómo la ciudad iba quedando atrás, reduciéndose a un mosaico de luces y edificios que se perdían en la distancia. Sentía un torbellino de emociones en el pecho. Estaba a punto de enfrentar la negociación más importante de su carrera, pero no solo eso. También iba a descubrir qué había ocurrido realmente con el traductor desaparecido y a proteger la integridad de su empresa, su futuro y su reputación. Tomás, sentado a su lado, mantenía la mirada fija en el respaldo del asiento frente a él. Sus manos estaban entrelazadas y los nudillos blancos revelaban su tensión. Pero cuando Elena lo miró, él le dedicó una sonrisa suave, como si quisiera transmitir tranquilidad aún cuando el miedo lo golpeaba por dentro. «Vamos a lograrlo», dijo ella en voz baja. «Sí», respondió Tomás. «Y no la dejaré sola ni un segundo». Las horas pasaron entre repasos de documentos, explicaciones finales y silencios que formaban parte de la concentración de ambos. Aunque estaban cansados, una fuerza invisible los sostenía, impulsándolos hacia adelante. Cuando el avión finalmente aterrizó, un aire frío los recibió, mezclado con el aroma de las calles de una ciudad que nunca dormía. En el aeropuerto, un automóvil negro los esperaba, enviado por la compañía con la que Elena debía reunirse. El chofer, un hombre japonés de gesto serio pero respetuoso, les abrió la puerta sin decir palabra. Mientras avanzaban hacia el centro de Tokio, los edificios luminosos parecían gigantes vigilantes que observaban cada movimiento. Elena revisó su celular una vez más. Ningún mensaje nuevo. El anónimo se había silenciado desde la advertencia final que había recibido. Eso no la tranquilizaba. Si algo, la inquietaba aún más. Las amenazas que callaban solían ser las más peligrosas. Llegaron al hotel donde se hospedaría la delegación mexicana. Un lugar elegante y discreto, perfecto para empresarios que buscaban privacidad y seguridad. Una recepcionista los guió hasta su piso y les entregó las llaves de sus habitaciones. Elena entró en la suya, dejó la maleta sobre la cama y se acercó a la ventana. La vista era impresionante. Las luces de Tokio formaban un océano infinito que hipnotizaba a cualquiera. De repente, tocaron la puerta. «¿Tomás?» «Sí, soy yo», respondió él al otro lado. Ella abrió y lo dejó pasar. Tomás parecía más tranquilo ahora, aunque sus ojos seguían reflejando preocupación. «¿Ya revisó la agenda de mañana?», preguntó él. «Sí. La junta está programada para las 9 de la mañana. Pero antes debemos hablar con el representante legal de la empresa japonesa. Él quiere darnos información importante sobre lo que ocurrió con el traductor». Tomás frunció el ceño. «¿Cree que lo desaparecieron aquí en Japón?». «Es posible», dijo Elena. «Pero también es posible que lo hayan interceptado en México antes de volar. Todo dependerá de lo que escuchemos mañana». Se quedaron conversando un rato más, afinando los últimos detalles. Pero Elena notó algo en Tomás. Estaba más inquieto que de costumbre. «¿Qué te preocupa?», preguntó ella finalmente. Tomás respiró hondo. «Sé que no soy empresario, ni abogado, ni embajador. Pero tengo el presentimiento de que alguien intentará impedir la reunión de mañana. No sé cómo explicarlo. Es una sensación». «No estás equivocado», dijo Elena. «Yo también lo siento». Ambos permanecieron en silencio por un momento hasta que Elena sonrió levemente. «Pero pase lo que pase, estamos juntos en esto. Y eso me da más seguridad que cualquier equipo de especialistas». Tomás sintió que el rostro se le calentaba. No estaba acostumbrado a recibir ese tipo de reconocimiento, mucho menos de alguien como Elena. Asintió con timidez y salió hacia su habitación para descansar. A la mañana siguiente, Elena se preparó con un traje impecable color vino, elegante y sobrio. Se miró al espejo y vio a una mujer fuerte, decidida, que había aprendido a no dejarse derrumbar. Cuando bajó al lobby, Tomás la estaba esperando. Llevaba un traje prestado por uno de los asistentes del hotel, pues el suyo no era apropiado para una reunión empresarial internacional. Sin embargo, le quedaba sorprendentemente bien. Elena lo observó con una mezcla de admiración y cariño inesperado. «¿Listo?», preguntó ella. «Más que listo», respondió él. Subieron al automóvil que los llevaría al edificio principal de la corporación japonesa. Durante el trayecto, Tomás observaba todo con atención,
como si cada detalle pudiera esconder una pista sobre el misterio del traductor desaparecido. Elena repasaba mentalmente la estrategia que usaría si las cosas se complicaban. Al llegar, el edificio los recibió con una arquitectura imponente de acero y cristal. Al pie de la entrada, 2 guardias de seguridad los saludaron con una reverencia y los guiaron hacia el salón donde los inversionistas los esperaban. El ambiente era solemne, casi intimidante. Una larga mesa central, rodeada de ejecutivos japoneses vestidos con trajes oscuros, transmitía una atmósfera de seriedad absoluta. En cuanto Elena entró, todos se pusieron de pie. Ella correspondió con una leve inclinación de cabeza, siguiendo la etiqueta que había estudiado para no cometer errores. Buenos días, señores. Agradezco mucho que me hayan recibido a pesar de los contratiempos, dijo Elena con voz firme. Uno de los ejecutivos, el más anciano de ellos, se levantó y habló en inglés. Viena Yamashita, representante principal del consejo, agradeció su presencia y pidió que tomaran asiento. Antes de comenzar, dijo Yamashita, quiero tocar un punto delicado sobre el traductor que iba a acompañarla. Elena se tensó. Tomás también. El traductor nunca llegó a Japón, explicó Yamashita. Y por razones de seguridad, creemos que alguien quiso sabotear esta reunión. Hemos recibido información de que ciertos competidores suyos están intentando ganar esta negociación sin seguir los medios legales. Elena apretó los puños. Sabía que en su mundo había competencia feroz, pero nunca imaginó que llegarían al extremo de secuestrar a un traductor para afectar su imagen y su oportunidad de expandir su empresa. Lo siento profundamente, dijo Elena. Pero quiero asegurarles que estoy aquí para cumplir este acuerdo con todo mi compromiso. Lo sabemos, respondió Yamashita. Y por eso, apreciamos que haya viajado personalmente. Pero hay algo más que debemos informarle. Todos los ejecutivos dirigieron la mirada hacia la puerta. Elena sintió el estómago encogerse. La puerta se abrió. Y entró el traductor. Elena se quedó inmóvil, incapaz de procesar lo que veía. El hombre caminó hacia ellos con paso lento, con rostro cansado pero ileso. Llevaba la misma ropa con la que lo habían visto por última vez antes de desaparecer. Señora Elena, dijo él con voz ronca, lamento todo lo ocurrido. Intentaron impedirme venir, pero los directivos de esta empresa me protegieron. Elena llevó una mano al pecho, conmovida. Tomás exhaló, aliviado. Entonces Yamashita habló de nuevo. Queríamos demostrarle, señora Elena, que valoramos su integridad. Y también queríamos confirmar quién era realmente confiable entre su equipo. A veces, las pruebas revelan la verdadera naturaleza de las personas. Elena sintió que su mirada se dirigía a Tomás de manera instintiva. Yamashita notó ese gesto. Su conserje, dijo él, actuó de forma admirable. Su mensaje de emergencia nos llegó gracias a él, y por eso pudimos intervenir a tiempo. Elena se volvió hacia Tomás, con lágrimas formándose en sus ojos. No sabía qué decir. La gratitud era demasiado grande para caber en palabras. Entonces, mientras todos observaban, Yamashita se puso de pie y declaró, esta negociación será firmada hoy. Confiamos en usted, señora Elena. Y creemos que su empresa prosperará con esta alianza. La sala se llenó de aplausos discretos pero sinceros. Elena se levantó, inclinó la cabeza profundamente y sintió una emoción que le recorrió todo el cuerpo. Había logrado lo que muchos consideraban imposible. Y no lo había hecho sola. Lo había logrado gracias a alguien que nunca esperó encontrar, Tomás. La reunión se desarrolló con éxito absoluto. Firmaron documentos, estrecharon manos y confirmaron la alianza más importante de la carrera de Elena. Al finalizar, Yamashita les ofreció una cena en honor a la nueva sociedad empresarial. Pero Elena tenía otro plan. Cuando salieron del edificio, junto a los cerezos que comenzaban a florecer, Elena tomó del brazo a Tomás. Necesito decirte algo, dijo ella con la voz temblorosa. Tomás la miró, nervioso. Si no fuera por ti, nada de esto habría sido posible. Me diste fuerza cuando más lo necesitaba. Te jugaste la vida por mí. Y no sé cómo agradecer eso. No tiene que agradecer nada, respondió él con ternura. Yo solo hice lo correcto. No, Tomás. Hiciste mucho más que eso. Me salvaste. Y también te ganaste algo más que mi respeto. Tomás abrió los ojos sorprendido. El amor, continuó ella, con una sinceridad que lo dejó sin aliento. Tomás, me enamoré de ti. El mundo pareció detenerse. El ruido de la ciudad desapareció. Solo quedaban ellos dos, mirándose como si el destino entero se hubiera sumado para unirlos.
Yo también, dijo Tomás finalmente. Desde el primer día. Pero pensé que nunca sería posible. Elena sonrió entre lágrimas. Todo es posible cuando se hace con el corazón. Se abrazaron bajo los cerezos en flor, mientras pétalos rosados caían suavemente como una lluvia de promesas. Era el inicio de algo nuevo. Un futuro construido no solo con éxito y negocios, sino con sentimientos genuinos, lealtad y amor. La negociación estaba sellada. El misterio resuelto. Y los corazones, finalmente unidos. Fin. ¿Llegaste hasta aquí? Entonces comenta ternura. Dale like y comparte con tus amigos. Aprovecha y suscríbete al canal para no perderte más historias increíbles. Tu apoyo es muy importante. Hasta la próxima historia.